Bienvenidos a todos a esto que se llama La Fogata del Fútbol, la segunda edición, el segundo programa, y hoy sí, con tema elegido y todo. Hoy vamos a hablar del fútbol, no vamos a hablar un poco de nosotros, porque ya seguramente escucharon el anterior programa, ya se cansaron, ¿viste? Ya quieren el tema del fútbol. Y hoy el tema es un poco especial, porque el 25 de noviembre de este año se cumplió un año de la muerte de Diego Armando Maradona. Parece mentira, pero ya un año. Y para empezar voy a contar que el 5 de septiembre del 2019 estaba en la casa de mi abuela, en el sillón, que siempre estábamos, y me llega una notificación, un amigo me dice, che, fíjate que Maradona capaz va a Gimnasia. Y yo le digo, no me estás mintiendo, ¿no? No, fíjate. Me fijo, nada. En el Instagram de Gimnasia, nada. Me estás mintiendo. No, fíjate, bueno. Había rumores. Yo, para mí, no lo creía posible. Después, a las 2 horas, Gimnasia sube una publicación con una foto. Y la foto era el número 10. Diego Armando Maradona era el técnico de Gimnasia. Y esta fue la historia de Diego Armando Maradona, la última historia, el último capítulo de su vida. Pero eso lo vamos a hablar a lo último. Ahora vamos a presentar a los integrantes, a los especialistas del fútbol, ¿no? Que tenemos en este gran programa. Vamos a empezar con Enzo Zuleta, como siempre empezamos, como empezamos en el anterior. ¿Cómo andás, Enzo? Bien, todo tranquilo, todo bien por acá, contento de este segundo programa, donde vamos a hablar de Diego en todas sus facetas de la vida, no solamente desde lo deportivo, alguien que ha sido importante en el deporte nacional. Así que veremos qué tal sale y bueno, contento de este segundo programa. Vamos a aprovecharlo. Perfecto, Enzo. Ahora le toca a Juan Viale, que va a empezar a contarnos un poquito de la mejor etapa del Diego. Hola, Juan, ¿cómo andás? Bueno, todo bien por acá, por suerte, muy contento de este segundo programa, la verdad. Muy contento de que, bueno, todo vaya tomando forma, ¿no? Y que ya empecemos a tener los temas definidos y ya sepamos de qué vamos a hablar de cada podcast. Claro. Y bueno, concretamente del Diego, pasado jueves se cumplió un año de su muerte. Año 1 después del Diego, la verdad. Duele pensarlo así, sobre todo como argentino. Duele. Sabiendo lo que significa el Diego para nosotros. Creo que es algo, bueno, doloroso, pero a la vez, bueno, es lindo recordar y conmemorar a la gente que por lo menos que alguna vez hizo algo importante o que nos hizo sentir, digamos, felices por cierto momento o a cierta gente. Entonces creo que bueno, es bueno hacer un homenaje en este podcast y hablar un poco de él. Y concretamente hablando de él, vamos a hablar yo voy a hablar de su mejor momento, ¿no? Del mejor momento de su carrera, de sus tiempos en el Nápoles, de cómo le fue en la selección argentina. Y bueno, concretamente en eso me voy a basar yo. Podemos empezar a hablar directamente de cuando llegó desde Argentinos Juniors hasta al Barcelona, ya que estaba a préstamo en Boca. Y bueno, en Barcelona, digamos que el rendimiento del Diego no fue el rendimiento del Diego que tuvo después en el Nápoles, ¿no? Pero creo que en sí cumplió, ganó una Copa del Rey y una Copa de la Liga Española, si no me equivoco. Y bueno, fue protagonista de aquella famosa batalla campal en la final de la Copa del Rey de Atlético 1984. Bilbao, ¿no? Sí, contra Atlético de Bilbao en el Santiago Bernabéu, que literalmente duerme no sé si era un asistente o si era un futbolista, de un rodillazo. Y bueno, esos son digamos de los highlights que tiene el Diego ahí en Barcelona, además de las locuras que hizo. Me acuerdo, un golazo que le hizo al Real Madrid
amagando al arquero y después amagando también al defensor que había llegado para tapar el gol. Y bueno, golazo increíble. Pero bueno, si bien en Barcelona no es que le haya ido mal, las lesiones por ahí le jugaron un poco en contra, entonces no pudo realmente demostrar todo su nivel en Barcelona, gracias a, bueno, como se podía ver, cualquiera que se pone a ver videos antiguos del Diego en Barcelona, ve cómo le pegaban por todos lados y la verdad que era muy difícil. No solo en Barcelona, en todos lados, pero en Barcelona en concreto lograron lesionarlo y que bueno, que su etapa en el club culé no sea digamos, de lo más destacable de su carrera. Pero bueno, justamente después de eso fue todo para arriba porque llegó en 1984, se fue ya directamente a Nápoles a cambio de 12 millones de euros. Y en Nápoles, bueno, qué decir del Diego en Nápoles. Digamos, el estadio se llama como él, le hicieron una estatua hace poco, es el máximo ídolo en la historia del club. Es casi como un dios. Ganó, es casi como un dios, o te diría que es un dios en Nápoles. Claro. Porque lo que logró él en Nápoles es algo que literalmente no se pudo volver a repetir. O sea, el Diego logró ganar 2 Serie A con el Nápoles, las únicas 2 Serie A que tiene el club, y una Copa UEFA en el 88-89, si no me equivoco. Claro, porque o sea, el Napoli en ese entonces no era el Napoli de hoy. Era claro, un equipo digamos, un poco más malo que hoy en día. digamos, el Diego llegó a un Nápoles que peleaba el descenso. Un Napoli que peleaba el descenso, que peleaba los últimos puestos y pero sin ningún tipo de sentido. El mejor jugador del mundo en ese momento, que era el Diego, o por lo menos uno de los mejores, llega al Napoli, a un club que pelea el descenso. Y en un tiempo, en un periodo de 6 años, logró ganar 2 ligas, una Copa UEFA, y bueno, de 7 años, perdón. Una liga, una Copa UEFA, y no, 2 ligas, perdón, y también Copa Italia ganó. Así que, ¿qué más decir del Diego? También en su momento logró ser el máximo goleador en la historia del club. Que bueno, se lo terminó arrebatando Hamsik, si no me equivoco, y después Lolo Insigne se convirtió en el máximo goleador. Entonces, bueno, el Diego quedó en el tercer puesto, digamos, de esa tabla de máximos goleadores. Pero el puesto del primer y el máximo ídolo no se lo saca nadie. Claro. Y en su etapa del Napoli también se juntó con el Mundial de México en 1986, que ese fue el momento cúspide de su carrera, digamos. Un mundial en el que Argentina, si bien tenía buenos nombres y la selección en sí no era mala, muy probablemente no te hubiese dicho mucha gente que era capaz la favorita a ganar el mundial. Sí a tener un buen desempeño, como debería ser normal, ¿no? En una selección como la selección argentina, con tanta historia que tiene. Pero la verdad que creo que no mucha gente te hubiese dicho que era el favorito a ganar el certamen. Y el Diego se las arregló para hacer todo, para llevar al equipo a ganar el mundial de forma increíble, siendo lógicamente el mejor jugador. No sé si no fue el máximo goleador, pero bueno, los goles que hizo valieron oro. ¿Qué decir del partido contra Inglaterra, no? Ese fue, creo que, el mejor partido de su carrera probablemente, haciendo un gol de trampa. Está bien, hay que reconocerlo como argentinos. Un gol que fue trampa, porque fue con la mano. Gol legendario en todo aspecto, porque muchos lo tomaron como bueno, como devolvérsela a la gente en Inglaterra, capaz, por todo el contexto que había de que recientemente, 4 años antes había sido la Guerra de las Malvinas. Entonces, por ahí mucha gente tomó como que ellos robaron las islas y nosotros les robamos ese partido. Pero la verdad que si el primer gol capaz que no debería haber contado, el segundo debería haber contado por 2, por 3.
porque un gol pasándose a 6 ingleses, amagándole al arquero y definiendo como, bueno, qué decir de segundo gol. En mi opinión, el mejor gol de la historia del fútbol para mí, o por lo menos uno de los mejores. En la opinión popular es probablemente el mejor gol de la historia de los mundiales. Y con eso clasificamos a las semifinales, venciendo a Inglaterra, una forma una especie de, digamos, de encontrar la venganza, capaz, o por ahí una especie de reivindicación tras haber perdido la guerra 4 años antes. Entonces la gente lo tomó como, bueno, si bien perdimos las islas, le ganamos a Inglaterra después en el Mundial. Entonces, bueno, creo que fue algo importante, una victoria muy importante, y el Diego fue el protagonista haciendo los 2 goles de la selección ese día. Y bueno, qué decir después de las semifinales. Los 2 goles también los hizo él. Contra Bélgica, ¿no? Contra Bélgica, sí, contra Bélgica. Bueno, una Bélgica que sorprendió también en ese mundial, llegó por primera vez a unas semifinales de una Copa del Mundo, y bueno, tuvo la mala suerte de cruzarse con una Argentina que tenía un Diego, bueno, a fondo, un Diego que no, era imparable, y se demostró después en la cancha. 2 golazos del Diego. El primero increíble, se pasa creo que a 2-3 defensores belgas y define como Diego. Y bueno, con eso nos lleva finalmente a la final del mundo contra Alemania, en el Estadio Azteca. Un contexto increíble. Una final contra una de las mejores selecciones del mundo, que probablemente haya sido la verdadera, por así decirlo, la favorita realmente a ganar ese mundial. Y Argentina llegó a esa final, bueno, con la confianza en que el Diego estuviese enganchado en el partido, y con fe en que el Diego aparezca cuando más se lo necesite. Y así fue. La selección argentina comenzó ganando 2-0, con los goles del Tata Brown y de Jorge Valdano, si mal no recuerdo. Y uno de esos goles fue con asistencia del Diego. Creo que fue el gol del Tata Brown el que recibió la asistencia del Diego. Y bueno, como que el partido pintaba de la mejor forma para la Argentina, ya poniéndonos en ventaja por 2 goles en el primer tiempo. Y lamentablemente no supimos mantener el resultado por un cierto tiempo, y nos lo terminaron empatando. Terminaron empatando el partido, pero por supuesto en el minuto 81, si mal no recuerdo, sé que fue en los últimos 10 minutos, el Diego le pone un pase entre 2 jugadores alemanes, y le llega la pelota a Burruchaga, y Burruchaga, bueno, queda solo frente al arquero. Tenía el apoyo de otro jugador al lado, pero decidió definir él, y gol. Y bueno, pone el 3-2 el 3-2 final, para que la Argentina gane su segundo mundial en 8 años, después de la conquista en el 78. Así que bueno, ahí se vio realmente la cúspide de la carrera del Diego. Hizo un mundial increíble, salió campeón y fue el mejor jugador. Fue la clave para que la Argentina acabe logrando ese gran hito como lo es ser campeón del mundo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese mundial fue realmente lo que lo hizo ser quien es, quién fue, quién es y quién va a ser para toda la vida el Diego, ¿no? Incluso después de su muerte, el Diego va a ser siempre recordado por ese mundial, y en Nápoles sobre todo va a ser recordado por todo lo que hizo. Tercer máximo goleador en la historia del club. Ganó los títulos más importantes en la historia del club, y bueno, y la selección argentina campeón del mundo, ¿no? Exactamente. Sabias palabras, la verdad, muy lindas palabras. Y tengo una historia cortita antes de que Enzo exponga. Vos sabés, o saben ustedes, que en Positano, una ciudad de Italia muy cerca de Nápoli, hay un restaurante muy conocido. Y el Diego iba a ese restaurante. Se acerca al dueño, obviamente le pide que le firme la camiseta,
El Diego firma la camiseta y le dice, esto es en el año 86, antes del Mundial, le dice al dueño del restaurante, la próxima vez que te vea va a ser con la copa bajo el brazo. Y fue así nomás. Además del talento que tenía, es la confianza que se tenía, ¿no? Estaba colmado de confianza y bueno, y así se diferencian del resto, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Enzo? Me gustaría que ponga a Juan lo que piensa y a partir de ahí lo que yo diga, bueno, puede desencadenar en lo que tengo pensado. Dale. Yo realmente creo que el Diego es probablemente el futbolista más talentoso en la historia del fútbol. Y creo que realmente lo que él hizo en el fútbol fue algo increíble, ¿no? Tanto en sus altos como en sus bajos, ¿no? Pero sobre todo en sus altos, creo que, bueno, logró unir un país directamente, logró unir a una ciudad también, como lo eran Nápoles y Argentina. Un país que, bueno, vivía en constantes problemas, ya sean económicos, ya sean sociales, ya sean políticos. Y en una ciudad de Nápoles que también, siendo del sur, en Italia, bueno, muy complicado para los napolitanos, porque, bueno, siempre fueron vistos, o por lo menos en esa época eran vistos como por ahí los malandras, digamos, los que por ahí eran los más vagos, los que no querían trabajar y que vivían del norte. Sí. Y bueno, realmente lo que logró el Diego ahí lo hizo sentir realmente como la ciudad más importante, por lo menos en el fútbol, en Italia. Bien, yo quiero traer un comentario. Me gustaría saber qué piensan ustedes y me gustaría que la gente, obviamente dentro de la plataforma que se pueda, deje su comentario. La pregunta es, ¿ustedes creen que Diego es el mejor jugador de la historia? Puede ser, es una pregunta bastante difícil y que espero que, bueno, después con este podcast ayudemos a la gente a que la contesten, digamos. No sé qué opina Juan. Yo la verdad que es muy difícil elegir realmente quién es el mejor jugador de la historia, ¿no? Hay muchos que te dirían Pelé, otros que te dirían Maradona, otros que te dirían Messi, otros que te dirían Cristiano. En mi opinión, al haberlo visto más a Messi y realmente al analizar un poco más en profundidad las carreras de Messi y compararlas con compararla con el Diego, creo que me quedaría yo con Messi como mejor jugador de la historia por el simple hecho de que yo creo que si bien en la selección no logró realmente más que el Diego porque no ganó un mundial como sí lo hizo él, llegó a 5 finales con la selección, incluida una final del mundo, y ganó una Copa América. Que eso fue realmente lo que todo el mundo le demandaba a Messi. Lo que realmente todo el mundo le pedía era que Messi finalmente pueda salir campeón con la selección argentina. Y creo que habiéndolo logrado este año, creo que ya como que completó su carrera, ¿no? Porque a nivel de clubes ganó absolutamente todo, a nivel individual también, o por lo menos las cosas más importantes. Y ya en nivel de selección capaz no ganó el título más importante, pero todavía tiene chance de ganarlo. Y además ya salió campeón con la selección. Entonces yo creo que lo que logró Messi está un poquito por encima de lo que logró el Diego, en el sentido de su carrera en general, no necesariamente en la selección. No sé qué opinan ustedes. Bien, yo traigo esta pregunta porque y los pongo de esta manera. Yo creo que Diego sí fue el mejor jugador de la historia, no lo vi, al igual que ninguno de nosotros. Pero quiero que lo pensemos, ahora que cada uno dio su opinión, que lo pensemos de esta manera. No sé si ustedes se han dado cuenta que los grandes artistas, los grandes deportistas, los grandes del mundo en general, cada uno en su ámbito, el mejor de todos fue el mejor, obviamente, por lo que hacía, pero siempre necesitó esa cuota de fortuna, esa cuota de polémica, esa cuota de algo más.
Porque vos podés ser el mejor deportista de la historia como lo es Messi dentro del fútbol, con todo lo que ganó, con todo lo que hizo, sin tener ese tan anhelado mundial que sí tiene Diego, que yo creo que también esa es una de las cosas que separa las aguas. Messi ganó 20 veces más de lo que ganó el Diego en su carrera, porque el Diego, más allá de eso, dentro de Napoli y dentro de la selección, no puede presumir de tener los 40 títulos que tiene Messi, los 20 títulos individuales. Hoy ganó su 7º Balón de Oro, por ejemplo. Pero me refiero a esto y vuelvo a lo que decía Juan, por ejemplo. Maradona fue el mejor para mí, porque al igual yo lo comparo con la música, por ejemplo, Michael Jackson es el mejor músico de la historia, pero porque además de ser el mejor en lo que hacía, siempre estuvo rodeado de una cosa rara, siempre los mejores tuvieron problemas en su vida, tuvieron alguna cuestión rara. No sé si es algo que ustedes divisan, si es algo que ustedes ven. Yo veo que es un patrón común en los mejores de la historia en cada ámbito. En el caso del Diego, si vamos a lo que es, todo influyó en lo que es suerte y referencia nacional, esto que decía Juan. Meter el gol más polémico en la historia de los mundiales, la mano de Dios, porque él era Dios del fútbol, era el mejor jugador de la historia en ese momento, pero lo metió con la mano. Y luego de eso mete el mejor gol de la historia de los mundiales, un golazo casi inigualable, salvo por alguien como Messi, mucho más en la época moderna. Entonces ahí tenemos las dos caras, tenemos al ángel y al demonio, como decía hoy. Luego de eso, luego del prime, su mejor momento, como dice Juan, llegamos a su declive, en donde él dentro del ámbito futbolístico, con los problemas físicos, con todos los problemas de droga, las suspensiones, el bajón de rendimiento, el pasaje de clubes, el estar suspendido, siempre siguió jugando y siempre rindió. Siempre fue el Diego. El Diego que jugó en Boca, con tantos kilos de más que tanto se le criticaba, seguía siendo una bestia como jugador. Y yo creo que ese halo de polémica a lo largo de los años, porque una vez retirado, siguió, siempre estuvo presente, sea en canales deportivos, sea en la farándula, sea por escándalos o cosas que él no buscaba que se hicieran públicas o no quería que lo fueran. Incluso dentro del ámbito deportivo uno lo ve y dice, hoy en día lo tomamos como meme, escuchábamos anécdotas de él, nos reíamos, escuchábamos anécdotas de su representante o de compañeros y decimos, son cosas que hoy te dan risa, o no, podés estar de acuerdo o no, es lo que decimos. Obviamente siempre digo, hay que separar a la persona del artista, hay que separar a la persona del deportista en este caso. Pero el Diego no hubiese sido nada de lo que fue y lo que es, tanto para nivel nacional, por el conflicto de Malvinas, justo se dio la suerte de que hizo esos dos goles, las dos caras de una misma moneda, frente a Inglaterra, luego de todo lo que se sufrió a nivel nacional, que realmente da para pensar. Luego de eso, su vida fue, para muchos un desastre, para otros era humano. Ahí es donde uno dice, el Dios que era dentro de la cancha, por fuera, mostraba todas sus falencias como persona o como conviviente, en lo que fuera. Entonces, me gustaría después de esta reflexión preguntarles nuevamente, ¿es realmente el mejor jugador de la historia? Porque tiene todo lo que hay que tener y también tiene todo lo que no hay que tener. Sí, la verdad que, y tengo que decir que me encantó la analogía que estableciste entre Michael Jackson y Maradona. Número uno, porque soy fanático de los dos. Y segundo, porque es bastante interesante el tema. A ver, Michael Jackson y Maradona tienen muchos puntos en común para mí. Número uno, personas muy talentosas. Eran personas muy talentosas. Número dos, y importantísimo para mí, que eran personas extremadamente famosas, muy famosas, cosas que ya no podían vivir como una persona normal. Ya los deportistas no pueden vivir normalmente, pero Maradona y Michael Jackson separaban al mundo en cualquier lugar donde iban, sea Nigeria, Bután o Argentina. Y vivir con eso, la verdad que es una carga muy pesada,
muy pesada. Maradona siempre ha contado que él estaba en Fiorito y un día le pegaron una patada y estaba en la cima de la montaña, sin quererlo. Michael Jackson capaz no lo quería él, sí el papá, porque lo puso a entrenar, entre comillas, un poco obligado, en una banda ya a los 6 años con los hermanos. Y bueno, sabemos esa historia, no nos vamos a meter en eso porque esto es de fútbol. Pero yo pienso que eran personas muy, muy famosas, con muchas opciones, mucho poder, y eso te marea. Si no tenés una buena contención, como capaz lo tiene Lionel Messi con la familia, ¿no? Si no tenés buena contención, si estás rodeado de mala gente, si sos víctima del periodismo, si te afecta psicológicamente, porque a Michael Jackson, más que Maradona, pero a Michael Jackson le afectaba un montonazo lo que la media inventaba, eso te puede jugar en contra. Yo creo que a Maradona le jugó eso en contra. Ya en Barcelona, creo que fue las primeras veces que Maradona incursionaba con la droga. Una vez entrado en ese mundo, nunca salió. Nunca, desde el 82 hasta finales de su vida. Entonces yo lo que pienso que sí, que Maradona es el mejor de la historia, pero porque, como dijiste vos, trasciende lo futbolístico. Messi capaz no trasciende lo futbolístico, Maradona sí. Michael Jackson trascendió de la música, porque son como íconos, representan mucho más. Para mí Maradona representaba al pueblo argentino, por ejemplo. Yo me siento un poco representado con Maradona, porque era un pibe de barrio, con sueños, y bueno, después no tengo la misma vida que Maradona, ¿no? Pero un poco me siento representado. Y bueno, eso es lo que pienso, que sí, para mí va a ser el mejor de la historia todavía. Y a ver, yo realmente creo que, bueno, me pareció muy bueno el análisis de Enzo, la verdad. Creo que nunca me lo había puesto a pensar así, realmente. Siempre pensaba en quién era el mejor jugador en el ámbito deportivo. Nunca me puse a pensar en quién era el mejor en el ámbito deportivo sumado por ahí al ámbito no deportivo. Claro, si bien el Diego, por ahí muchos lo considerarán, no era mejor persona que Messi, no sé, que se drogaba, que... Todo eso sumó realmente a que, bueno, a que el Diego, bueno, fuese alguien como conocido por ahí, meterse mucho en la farándula, recibir muchas críticas por ahí, eso capaz que en algunos casos le podía hacer crecer, como mucha gente. Recibir críticas por ahí los hace crecer o incluso que les aumente el ego. Y realmente creo que esa personalidad del Diego por ahí fue importante para que el Diego fuese quien fue. Para que el Diego por ahí tuviese la confianza que se tenía, si tuviese el liderazgo que tenía. Si bien, bueno, en el ámbito de las drogas y del alcohol, bueno, todos sabemos que realmente es un problema que una vez que se entra es muy difícil salir, o directamente no se sale nunca. Y todos sabemos, creo que todos sabemos, que si el Diego nunca hubiese consumido drogas, hubiese sido, pero el quíntuple de lo que fue. Y eso que el Diego ya, incluso consumiendo drogas, fue una cosa increíble y es probablemente uno de los mejores jugadores de la historia, claramente. Pero creo que bueno, que tomando el ámbito extradeportivo, el Diego realmente, bueno, logró que la gente supiese que era Argentina. Yo lo pienso así, ¿no? O sea, el Diego logró que alguien en un país, de los países más recónditos del mundo, que no deben saber de la existencia de Argentina, o por ahí los países más importantes del mundo que tampoco saben de la existencia de Argentina, realmente lograron, bueno, conocer que había un país en Sudamérica, en el sur, llamado Argentina, y de ahí venía el mejor jugador del mundo, que era el Diego. Y bueno, como que realmente el Diego logró poner a Argentina en el mapa en sí, con todo lo que logró,
deportivamente, extradeportivamente, por toda la fama que tenía, toda la fama que sumaba, digamos, su polémica y bueno, también lo que no era polémico, logró que Argentina fuese un lugar en el mundo, realmente. Entonces, creo que bueno, en el ámbito deportivo posiblemente no es el mejor, o por lo menos en mi opinión no lo es, pero, pero realmente si nos ponemos a pensar en jugador y en persona, creo que el Diego, bueno, realmente puede superar en muchos aspectos, ¿no? Sí, concuerdo con esto que dice Juan, y para hacer un cierre y darle la palabra a Santi para pasar ya al último pasaje al último momento de su vida de Diego, quiero dejar con esta reflexión también, porque una vez se lo piensa por ese lado, hablando exclusivamente de los dos. A Messi, uno como argentino, como futbolero, le gusta, quisiera que ganara un mundial, incluso diríamos más allá de Messi, no solo por el hecho de que sea argentino, sino por nosotros. Quizás esa es la mancha negra que hasta el día de hoy, y ojalá un día pueda borrarla en el próximo mundial, Diego sí la tiene y Messi no. Pero ¿qué pasa? A Messi lo que se le puede reprochar es algo desde lo deportivo, no algo como persona. Tuvo una buena formación, contención familiar, todo lo que tenía que tener para triunfar, y lo hizo, porque el talento lo tenía para triunfar, pero fuera del ámbito deportivo no nos interesa. En cambio el Diego, como persona, siempre daba de qué hablar. Eso tanto para lo malo como lo bueno, porque obviamente uno tiene fallos y le recriminamos muchas cosas, pero también tenía cosas buenas, y cuando hablamos de nacionalismo, de posicionar a Argentina, no solo en el ámbito deportivo, sino defenderla fuera del deporte, como lo hacía, nos hacía identificarnos con él. Entonces lo que hace es agrandar su imagen por fuera de lo deportivo, sea por lo bueno o por lo malo. Y para finalizar, si uno se pone a pensarlo, nosotros que no lo vimos, incluso la gente que sí pudo vivirlo, desde lo deportivo, no como le pasa a Messi y como le ha pasado, nadie puede reprocharle nada a Diego Armando Maradona. Perfecto. ¿Cómo está la fogata? Está que arde, señores. Te pregunto eso, Enzo, rápidamente. Es obvio que siempre se piensa que Maradona tenía carácter y era un buen capitán, entre comillas, por lo anímico, digamos así. Yo te pregunto, ¿Messi no representa también a Argentina? ¿Messi no hizo cantar a un pueblo de Bangladesh que Argentina era campeón? Lo hizo. Messi es un ícono nacional, obviamente, pero es como digo, es todo lo que representa porque él es argentino. En cambio Maradona fue argentino, pero trascendió más allá de lo deportivo. Por eso hago este hincapié, y creo que es ahí donde aparece la diferencia. Obviamente siempre hablamos de épocas diferentes, ahí sí podemos hablar de eso. Fútbol diferente, marketing diferente, entonces es otra cosa realmente. Yo creo que hoy hay poca gente que no, porque ahí está la diferencia. Yo no soy fan de Messi, pero tampoco voy a estar en contra de él, por ser argentino, por ser el mejor jugador del mundo hoy en día, comparable con Maradona y con todo lo que hemos hablado, pero bueno, transmite otras sensaciones dentro de lo deportivo y desde lo deportivo, y es a eso a lo que voy. Perfecto, la verdad, gran tema que has traído a la mesa, la fogata, vamos a decir. La fogata se está apagando poco a poco. Voy a cerrar yo con el último paso de Maradona, ya Maradona DT, director técnico. No nos olvidemos que estuvo, por ejemplo, en Dorados, en Al Fujairah, no sé si se dice así, en Catarí. Después, creo que no tuvo en ningún lado más, ¿no? Bueno, la selección argentina. Y por último, a partir del 5 de septiembre del 2019, Maradona era DT de Gimnasia Esgrima de La Plata. Yo ya conté que soy hincha, y la verdad que
que fue un boom. Acá en La Plata fue un boom en todo el país, pero acá en La Plata más, revolucionó todo. Y no solamente los hinchas de Gimnasia, los hinchas de Estudiantes se acercaban a donde estaba el Diego, hinchas de Boca o de River que les gustaba el Napoli, pero les gustaba Diego y querían verlo. Y de hecho, vamos a otro momento, después de ese 5 de septiembre que vino, cuando, al momento cuando presentaron a Diego Armando Maradona, que fue un día a las 10 de la mañana, en el estadio de Gimnasia. Yo me acuerdo, me levanté, eran las 9 de la mañana, desayuné, prendí la tele y ya había gente. Cuando llego al estadio parecía que Gimnasia estaba por jugar un partido, yo no lo podía creer. Hasta ese entonces yo no sabía bien qué era Maradona, digamos, sí que me gustaba como jugador de fútbol, pero no había entendido bien el concepto de Maradona antes. Desde ese día lo entendí, porque cuando entró Maradona a la cancha, la gente volvió loca, pero fue realmente una locura. Y Gimnasia estaba en un mal momento, de hecho se estaba por ir a la B. Y cuando empezó a hablar Maradona en el micrófono, se hizo un silencio. Yo no recuerdo un silencio así en una cancha. Hablaba Maradona en la cancha de Gimnasia, inédito. Ustedes saben que Gimnasia, día tras día, más o menos aproximadamente 200 socios se suman al club. Cuando llegó Maradona eran 800 por día. Y así se sumaron 3.000 nuevos socios, que representa un 10% de lo que antes tenía Gimnasia. Eso, más las ventas de las camisetas, más los sponsors. La verdad que Gimnasia se fue para arriba. Económicamente, después ganó un poco de fama, se puede decir, porque se hizo conocido en el mundo. Gimnasia empezó a ganar partidos. A pesar de que el primer partido fue contra el Racing, que estaba peleando la punta, que salió 1-0, ganó Racing. Gimnasia levantó de una forma nunca vista por mí. Era Maradona lo que generó eso. Había jugadores que antes jugaban mal y con Maradona la rompían. Caso Contín, caso Eric Ramírez. Fue tal la revolución que yo me acuerdo de estar en la cancha y había italianos al lado mío. Cambió todo. Maradona cambió todo en La Plata. Empezaron a aparecer murales en la ciudad. Temas nuevos del Diego. Un jugador que le hizo un rap a Maradona, se puede decir. Maradona era el dueño de la ciudad. Así pasó hasta el 2020, donde Gimnasia, bueno, se puede decir que un poco con ayuda, se termina salvando del descenso. Llega la pandemia y llega el día, uno de los días más negros para mí de la vida de Maradona, que fue el 30 de octubre del 2020, el cumpleaños, donde se ve a un Diego, la verdad, en un estado fuera de sí, fuera de foco, muy mal. Y lamentablemente esa fue la última imagen que vimos del Diego, porque iba a fallecer el 25 de noviembre del mismo año. Y después de eso, el Diego pasa a ser leyenda, aunque más o menos ya lo era. Acá en Gimnasia estuvo muy poco, pero le alcanzó para ser uno de los ídolos del club y nunca lo van a olvidar. ¿Qué piensan ustedes de la llegada de Maradona en Gimnasia? Partiendo de base, Maradona no fue un gran técnico ni mucho menos. Fueron más los tragos amargos o todo lo malo que vivió como técnico, ¿no? Que lo bueno. Estuvo en Racing también al comienzo de su carrera, que duró 2 partidos. La selección no, vamos a lo que no le fue mal para los estándares de Diego como DT. La hizo clasificar de manera épica, que eso era lo que tenía, obviamente. Por el equipo por el que le pasó, lo realzó anímicamente, mejoró a los jugadores, pero era por lo que transmitía, era por ser él, tanto en lo bueno como en lo malo, que es lo que veníamos hablando. Entonces,
yo creo que ahí estaba la diferencia. Era Maradona, era tener al dios del fútbol y cómo no motivarse teniéndolo como colega, porque por más que sea tu jefe como director técnico, Diego era uno más, que es lo importante. Ayudó a Gimnasia, el primer club argentino después de Racing al principio de su carrera, estamos hablando fines de los 90, principios de los 2000. Mandillú también, Pocos, cosa que me había olvidado, perdón que te interrumpa, Enzo. No, está bien. También estuvo Mandillú, pero le fue mal. Sí, dirigió muy poco antes de agarrar la selección, creo que estuvo parado muchísimos años. Entonces, es lo que transmitía. Y creo que su deceso, uno podría decir que fue algo anunciado por su vida, pero bueno, fue un día negro para todos, fue un día extraño, inclusive. Yo no soy fan de él, ni mucho menos lo quiero como persona, pero fue como un encuentro de emociones, fue algo demasiado extraño el día que falleció, y bueno, hoy ya un año que parece una locura, pero todavía no nos acostumbramos. Juan, para cerrar algo. Y yo en mi caso, la verdad que creo que, bueno, su paso como DT realmente, bueno, logró que los jugadores por ahí tuviesen, como lo dijeron los dos, un envión anímico sabiendo que su técnico es Maradona. Es decir, yéndome más al caso, por ejemplo, de Dorados, imagínate un club que jugaba en el ascenso de México y llega Diego Armando Maradona a dirigir el club. O sea, vos imaginate la inyección de adrenalina y de digamos, de incredulidad de que Maradona sea tu técnico. Es decir, llegar a tener una relación cercana hasta cierto punto con Maradona. Entonces creo que gran parte de eso era lo que lograba que en los clubes por ahí, si bien no lograba por ahí grandes hitos, lograba que algunos jugadores, como mencionaste vos antes, como Contín, por ejemplo, lograsen un buen rendimiento, jugadores que por ahí no te imaginabas que tuviesen un buen rendimiento, y él lograba que jueguen bien por el simple hecho de que eran jugadores suyos. Por ahí lo que a ellos les pasaba era que buscaban impresionar al Diego, ya que lo tenían ahí como técnico, que iban a jugar para él, era simplemente sorprenderlo, digamos, demostrar que lo que valen al Diego. Entonces, bueno, creo que, a ver, para destacar, para hablar, digamos, de la carrera como DT del Diego, es probablemente lo que menos se podría destacar de todo lo que hizo el Diego a lo largo de toda su vida, ¿no? Porque por ahí fue, o por lo menos en el ámbito deportivo, ¿no? Porque en el ámbito deportivo, lógicamente fue en lo que peor le fue, o en lo que, sí, en lo que peor le fue. Porque bueno, su carrera como DT no se puede comparar con lo que fue como futbolista. Pero a la vez, bueno, logró cosas increíbles, también incluso en Gimnasia. Una ciudad entera, que sobre todo en el club, que se podría considerar como el club más inferior, por así decirlo, de la ciudad. Porque, bueno, teniendo toda la historia de Estudiantes por detrás y todo, uno se podría imaginar que alguien como el Diego, alguien con tanta fama por ahí, se iría más al club grande, entre comillas, o al club el que supuestamente es mejor. Pero el Diego claramente prefirió a Gimnasia, como lo es, como fue. Prefirió Gimnasia y logró hacer que Gimnasia fuese tendencia en todo el mundo. En todo el mundo de Gimnasia, porque el Diego estaba ahí. Entonces, creo que es algo, bueno, destacable del Diego, algo que realmente logró mucho marketing, logró generar mucha plata para Gimnasia. Entonces, capaz no tanto en el ámbito deportivo, digamos, de cómo le fue en los partidos o cómo le iba en su carrera, capaz que no era lo mejor, pero logró y, digamos, conseguir
muchos ingresos para todos los lugares en los que estuvo por el simple hecho de ser el Diego y ser el técnico del club. Entonces creo que es increíble pensar que el Diego, incluso sin haber sido un gran técnico, logró cosas importantes en todos los clubes en los que estuvo. Así que creo que, por lo menos en el ámbito económico. Así que creo que eso es lo que opina el Diego realmente. Y de su paso de Gimnasia, bueno, lógicamente no fue lo mejor, pero logró hacer crecer o hacer que Gimnasia estuviese en el mapa futbolístico, ¿no? Perfecto. Bueno, señores, hemos tocado un poco de cada tema del Diego. La verdad que se podría estar hablando horas, incluso días, de Diego Armando Maradona. La fogata se está apagando, esa es la realidad, ya no queda nada. Esto fue la segunda edición de la Fogata del Fútbol. Esperamos que comenten, que digan lo que piensan de las preguntas que hemos hecho hoy. Y bueno, vamos a continuar con este proyecto que nos gusta. Hay que agradecerles, vamos a agradecer el cariño que nos dieron en la primera entrega, la verdad que increíble. Y bueno, vamos con todo a la tercera entrega la semana que viene. Muchas gracias y nos estamos viendo, señores.